Undead Unlock es un manga shonen creado por Yoshifumi Tozuka, publicado en la Jump desde 2020, que el año pasado estrenó anime. Pero a efectos de este video voy a usar clips del anime solo a modo ilustrativo, ya que voy a enfocar mi análisis en el manga. La historia empieza con Fuko, una joven que tiene la habilidad de traer mala suerte extrema e incluso mortal a cualquiera que la toque. Cansada de su vida solitaria y desesperada, Fuko decide poner fin a su vida. Atentos a esta forma de presentar el personaje. No la vemos corriendo tratando de no llegar tarde a clase, ni alimentando un gatito en la esquina o mirando tímidamente al chico que le gusta. Lo primero que le vemos hacer es intentar matarse. Resalto esto porque este tema de querer quitarse la vida es parte fundamental de la razón por la que hago este video. La cuestión es que es detenida por un hombre inmortal, Andy. Andy no es su verdadero nombre, pero no hagamos spoilers. Andy posee la habilidad de la inmortalidad, reviviendo cada vez que muere y ya desea morirse de una buena vez. Fascinado por el potencial que ve en la habilidad de Fuko para finalmente poder acabar con su vida inmortal, Andy se une a ella en una búsqueda que los lleva a enfrentarse a diversas amenazas sobrenaturales y organizaciones secretas. Pero no hagamos spoilers. Juntos forman una alianza estilo pareja-dispareja, mientras buscan una muerte gloriosa para Andy y descubren más sobre las misteriosas habilidades conocidas como negadores. A lo largo de su viaje se encuentran con otros personajes con habilidades similares y enfrentan desafíos que ponen a prueba tanto su fuerza física como emocional. Pero como dije antes, no hagamos spoilers, porque este video no es sobre ese viaje. No voy a hablar en este video de la trama, sino de uno de los aspectos que encuentro más fascinantes y complejos en la serie, la personalidad de Andy. Su carácter multifacético nos ofrece algo diferente. Andy se aleja de los clichés típicos tradicionales del shonen con una motivación y profundidad única e interesante. Andy es un personaje intrigante y distintivo dentro del manga shonen. A diferencia de muchos protagonistas de la Jump, que son optimistas y motivados por la superación personal, Andy es un personaje más cínico, con un objetivo inusual y bastante original, la búsqueda de su propia muerte, lo que lo diferencia significativamente de los demás protagonistas orientados a un público principalmente joven. Veamos los 12 rasgos principales de su personalidad. Andy disfruta del peligro y busca constantemente situaciones extremas que pongan a prueba su inmortalidad. Su actitud temeraria se refleja en su disposición a enfrentarse a amenazas y desafíos sin dudarlo. No le gusta estar atado a las normas o restricciones, prefiriendo vivir de manera libre y desenfrenada. A pesar de las circunstancias graves en las que a menudo se encuentra, Andy mantiene un sentido del humor oscuro y sarcástico, utilizando la comedia como una forma de enfrentar su realidad. Tiene una actitud relajada y despreocupada hacia la vida y la muerte, reflejando su larga experiencia como inmortal. Su determinación de encontrar una forma de morir muestra su increíble fuerza de voluntad y persistencia a pesar de los repetidos fracasos. A lo largo de sus innumerables muertes y resurrecciones, Andy ha desarrollado una resiliencia mental y emocional que le permite seguir adelante a pesar de las dificultades. Aunque inicialmente parece estar centrado en su propio objetivo, Andy desarrolla un profundo cuidado y preocupación por Fuko. Su relación con ella revela un lado más tierno y protector de su personalidad. Andy demuestra habilidades de liderazgo, guiando y apoyando a otros personajes en sus misiones y enfrentamientos. A pesar de su actitud desenfadada, Andy enfrenta conflictos internos sobre su deseo de morir y el propósito de su existencia. Estos conflictos añaden profundidad a su carácter y lo humanizan. Aunque es un personaje fuerte y determinado, Andy también tiene momentos de vulnerabilidad, especialmente cuando se enfrenta a la pérdida y a sus propios sentimientos de desesperanza. A lo largo de la serie, Andy muestra una gran lealtad hacia sus compañeros de la Unión y hacia Fuko. Andy sigue un código de honor personal que guía sus acciones y decisiones. La inclusión de un personaje como Andy en la Jump es significativa por varias razones, especialmente considerando el estilo de los mangas shonen que generalmente suele publicar la revista. La Jump es conocida por historias que celebran la amistad, la superación personal y el trabajo en equipo. Y también está Death Note, que tiene su propio video en el canal. Anda a verlo, me dijeron que está muy bueno. Pero series como Naruto, One Piece y Boku no Hero se centran en protagonistas que luchan por mejorar, superar sus límites y proteger a sus amigos. Aunque estas narrativas son inspiradoras y han capturado los corazones de millones de lectores, también
también crean una expectativa de que los héroes shonen deben seguir un camino de progreso y optimismo. Andy, en contraste, desafía esta norma. Como un inmortal que busca una muerte gloriosa, su historia está teñida de oscuridad, desesperación y una búsqueda existencial que rara vez se ve en el shonen. Este cambio de tono ofrece una narrativa fresca y profundiza en temas filosóficos y emocionales que enriquecen el género. La búsqueda de Andy para encontrar una forma de morir plantea preguntas profundas sobre la mortalidad y el propósito de la vida. A diferencia de los típicos héroes que buscan la inmortalidad o desean vivir eternamente para proteger a los suyos, Andy desea la liberación de su existencia interminable. Este enfoque introspectivo no solo añade complejidad a su personaje, sino que también invita a los lectores a reflexionar sobre sus propios miedos y deseos en relación con la vida y la muerte. Mientras que muchos protagonistas de shonen encarnan ideales de heroísmo, sacrificio y perseverancia, Andy presenta un desafío directo al estereotipo. Este desafío a las expectativas permite a los lectores experimentar una narrativa que no sigue el camino convencional de la redención y la superación, sino que explora la aceptación de los propios límites y la búsqueda de un final significativo. Andy no solo quiere morir, quiere que su muerte sea espectacular y memorable, gloriosa. La relación de Andy con Fuko es otro aspecto que destaca la importancia de su personaje. A medida que avanzan en su viaje juntos, su vínculo se desarrolla de una manera que mezcla comedia, drama y momentos profundamente emocionales. Esta dinámica no solo humaniza a Andy, sino que también ofrece una visión más matizada de las relaciones en el contexto de un mundo lleno de habilidades sobrenaturales y conflictos intensos, subrayando los problemas psicológicos y emocionales reales e identificables en un contexto de fantasía que podría haberse dedicado exclusivamente al escapismo. Y si te estás preguntando qué es el escapismo, se refiere a la tendencia de las personas a sumergirse en historias, mundos imaginarios o experiencias ficticias como una forma de escapar de la realidad cotidiana, las preocupaciones, los problemas y el estrés de la vida diaria. Existen muchos ejemplos de personajes de ficción que buscan su muerte como motivador para sus acciones o simplemente como un rasgo de su personalidad en un intento por darle cierta profundidad. Connor busca encontrar paz y eventualmente poder morir, ya que su inmortalidad le causa la pérdida de seres queridos y una vida de constante lucha. En varias historias, Wolverine expresa el deseo de poner fin a su vida inmortal debido al dolor emocional y la carga de ver morir a sus seres queridos una y otra vez. En ciertos puntos, Kenshiro da la impresión de desear la muerte, cansado del interminable ciclo de violencia y pérdida que enfrenta. En La Reina de los Condenados, Lestat se desespera por la monotonía y el vacío existencial de la inmortalidad, deseando un final a su interminable vida. Aunque inicialmente disfruta de su inmortalidad, ya que eventualmente se da cuenta de la maldición que representa, viendo morir a todos sus seres queridos y enfrentando una eternidad solitaria. Y seguramente hay cientos de ejemplos más, pero ningún personaje, que yo conozca al menos, busca la muerte tan activamente como Andy. Tal vez Phil Connors en una secuencia de Groundhog Day, pero después se le pasa. Por eso considero tan importante la presencia de Andy, porque aporta una nueva dimensión a la Jump. Su búsqueda de la muerte, su carácter multifacético y la exploración de temas oscuros y filosóficos desafían las normas establecidas del género shonen. Al ofrecer una narrativa rica y compleja, no solo diversifica el contenido de la Jump, sino que también enriquece la experiencia de los lectores, permitiendo una exploración más profunda de la condición humana, y todo esto sin dejar de ser una serie divertida y emocionante. Por fin, ya salió a la venta. El señor oficial de Jacinto, sí, aunque parezca una caja de Kelo, no lo es. No le metimos el playar encima. Y tiene sabor a elefante, jabalí, nutria peruana y chicle de polenta. Sí, chicle de polenta. Cómpralo y métetelo a la boca en cucharadas. Sé que lo querés. Pienso que eventualmente Andy y Victor van a separarse, de alguna forma, y Victor va a continuar siendo inmortal, mientras que Andy va a volverse mortal, y una vez siendo mortal, ya no va a buscar morir, y va a poder disfrutar de la vida otra vez, sabiendo que ahora tendrá fin. Y en cuanto a Fuko, creo que ella va a morir, y como muchos sabemos, al morir, su negador Unlock va a transferirse a otra persona, entonces la van a revivir, de algún modo, y así va a poder vivir el resto de su vida sin provocarle mala suerte a quien la toque. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos encontramos en el próximo video ensayo dedicado a Hajime no Ippo. Mentira, ese ya lo subí hace como 2 semanas, pero nadie lo mira. ¿Por qué nadie ve ese video? No entiendo. Anda a verlo, por favor, y decime por qué nadie lo mira. Te lo voy a agradecer en mi próximo video, dedicado a el multiverso de las figuritas Grand Match.